Acaba de ingresar el director, así que vamos a prepararla. Primero les voy a... ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, se te escucha bien. Los quiero consultar sobre todo Rodrigo, para grabar. En realidad yo por la universidad tengo que grabar. ¿Tenés algún inconveniente, Rodrigo? Yo por mi parte no, ya. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar la grabación. Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos acá para presenciar la defensa del trabajo final de Adriana Micaela Álvarez. Se encuentra presente también el ingeniero Matías Zarco, que será el jurado del trabajo. Y bueno, entonces damos comienzo a la presentación. Por favor, Mica. Ok. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la presentación? Sí. Sí. Bueno. Primero que nada voy a pedir por favor si se pueden silenciar los micrófonos, así no hay problemas y todos escuchan bien mi presentación. Bueno, voy a exponer mi trabajo de seminario para optar al título de ingeniera en materiales. Mi trabajo fue inspección de fabricación y soldadura, selección de materiales y asesoramiento técnico para los proyectos Karen 25 y centrales nucleares NASA. Mi director fue Rodrigo Manuel Taboada. Mi trabajo lo realicé en el GIMSE, que es el Grupo de Inspección e Ingeniería de Materiales y Componentes de la Gerencia de Materiales. Básicamente consistió en involucrarme y participar de las actividades que realizan en el grupo, por lo tanto pude realizar trabajos de asesoramiento técnico para NASA y también inspecciones de fabricación y soldadura de componentes. Dentro de los trabajos de asesoramiento técnico para NASA, realicé 3. El primero fue aceptación o rechazo de componentes de válvulas de acero inoxidable para Tucha 2. En este caso tenía un no cumplimiento de los requerimientos microestructurales de estos componentes de inoxidables austeníticos. El segundo trabajo fue una especificación técnica para el transporte y embalaje de componentes clase C1. Por una cuestión de tiempo no lo voy a exponer. Considero más enriquecedor los otros temas que conciernen más a las cosas que aprendí durante la carrera y además se encuentra muy bien detallado en el trabajo escrito. El tercer trabajo fue una actualización de la especificación técnica de aleaciones de base níquel para internos de reactor. En particular, la solicitud fue para las aleaciones de Inconel 718 y X750. Bueno, en el primer trabajo el GIMSE recibe una solicitud por parte de NASA para analizar la aceptación de unos lotes de componentes para válvulas que estaban fabricados de acero inoxidables austeníticos. Son algo así de más o menos más de 800 piezas en 4 lotes. Estas piezas tenían un recubrimiento por soldadura, pero no cumplían con los requerimientos microestructurales que se establecen en la REL. La REL es una documentación interna de las centrales Atucha 1 y Atucha 2, en las REL 5002 y 5007. En ellas se establecen un montón de requerimientos que tienen que cumplir los materiales, tanto ensayos y condiciones de composición química, tratamientos térmicos. Bueno, y dentro de estos incluye también las bases inoxidables austeníticos. En la REL se establece de que para estos materiales que van a ser soldados necesitan tener un porcentaje de ferrita delta entre un 4 y un 8%, debido a que el fabricante ya era la segunda vez de que realizaba estos componentes incumpliendo con estos requerimientos. NASA solicita
al fabricante que realicen metalografías para cuantificar el contenido de ferrita delta. En estas metalografías se pueden ver de que el máximo hallado fue de un 3% en algunas zonas, mientras que en otras zonas llegaba hasta el 1%. Cabe destacar de que esto se realizó solamente en uno de los 4 lotes, por lo tanto no tenemos una respuesta de qué es lo que sucedería en los otros lotes. Si bien, otra cosa, que si bien no se presentaron problemas de fisuración, podrían estar presentes microfisuras y que no fueron vistas en estas metalografías. El problema es con la ausencia de la ferrita delta contenido en los porcentajes adecuados, es que se puedan producir fisuración en caliente. Esto se da durante la solidificación de la soldadura, porque se producen deformaciones localizadas en el líquido junto al borde de grano ya solidificado y que se pueden generar fisuras. Para prevenir este problema, lo que se hace es modificar un poco la composición química, haciendo que la relación, como muestro acá en este gráfico, la relación de cromo equivalente sobre níquel equivalente mayores a 1,5%, se ve que la susceptibilidad a la fisuración cae abruptamente. En esta zona, digamos, es sin ferrita delta, y en esta zona está con los porcentajes adecuados de ferrita delta. Bueno, estas relaciones equivalentes tienen que ver con la cantidad de elementos gamágenos y alfágenos que presenta en la composición química. Bueno, ahora, ¿cómo es que actúa la ferrita delta para prevenir estos problemas de fisuración? Bueno, el principal mecanismo es que modifica la energía de interfase con la austenita, evitando el mojado de la película líquida sobre el borde de grano, y así soportar mayores deformaciones durante la solidificación sin generarse fisuras. Por otro lado, tiene otros efectos benéficos. La ferrita delta tiene una mayor solubilidad de impurezas que la austenita. De esta manera evita la formación de eutécticos de bajo punto de fusión, disminuyendo el rango crítico de solidificación. Además, aumenta la cantidad de interfaces, distribuyendo mejor las impurezas. En esta imagen que pueden ver acá a la derecha, se ve como el borde de grano queda con una estructura tortuosa, irregular, aumenta la cantidad de interfaces con respecto a que si se tuviera solamente material puramente austenítico. Otro beneficio de este tipo de estructura es que puede evitar que una posible microfisura que haya se propague. En este caso se propagaría con mucha más dificultad que en este caso, donde tiene un borde de grano bastante liso. Bueno, conclusión de este primer trabajo. Debido a que tanto lo que vimos en la bibliografía como con lo que especifica la REL, estos componentes no cumple con los porcentajes de ferrita delta, que es entre un 4 y un 8%, según lo que establece la REL, y además de que en los ensayos metalográficos se mostró de que el máximo de ferrita delta fue solamente de un 3%, con lo cual estas partidas no cumplen con lo requerido, y además estas metalografías no pueden garantizar de que no haya ausencia de microfisuras en las otras partidas, suponiendo además que el fabricante quiso sustentar o hacer pasar estos lotes debido a que ya fue utilizado previamente, ya fue aprobado previamente. No hay que tener en cuenta esta situación para que no se continúe su repetición. Además, el GIMSE desconoce la criticidad de estos componentes, pudiendo estos estar sometidos a cargas cíclicas que, en caso de que las piezas contengan microfisuras, estas podrían propagarse estando en servicio. Por esta razón, el GIMSE resolvió una recomendación en la cual explicamos de que las válvulas no son aptas para la utilización y el reemplazo en la central Atucha debido a su bajo contenido de ferrita delta. Bueno, el tercer trabajo que realicé consistió en que NASA nos hizo una solicitud para que actualicemos los requerimientos técnicos de los materiales de Inconel 718 y Inconel X750
Estos materiales ellos los necesitaban, estos requerimientos ellos los necesitaban para poder realizar la compra de los materiales y fabricar bulones. Los bulones se iban a fabricar solamente en el caso del Inconel X750 y resortes que se iban a fabricar con ambos materiales que iban a ser utilizados en los internos del reactor. Bueno, ¿cómo procedimos con este trabajo? Revisión de la red, documentación interna del reactor. En base a eso, fuimos a los códigos ASME y la KTA. También se tomaron en consideración recomendaciones del EPRI, ya que es muy valiosa toda la información que pueda tener el EPRI de acuerdo a la experiencia, porque en el EPRI explica la experiencia previa que tuvieron estos componentes en otras centrales nucleares del mundo. Dentro de mi tesis, mi trabajo escrito, yo escribí una revisión bibliográfica de estos materiales, que acá prácticamente no lo menciono por una cuestión de tiempo. Bueno, ¿qué son los códigos de construcción? Porque yo menciono previamente acá que usamos código ASME, KTA. Bueno, los códigos son un conjunto de normas y procedimientos estandarizados para la construcción de equipos y componentes. Dentro de esto se define la calidad, se establecen los criterios de seguridad, incluyendo requisitos de materiales, requisitos de diseño y fabricación, los tipos de ensayos que hay que realizarlos, y también los criterios de inspección para los componentes, tanto soldados como no soldados, que esto es lo que usamos en la segunda parte de mi trabajo final. Bueno, como dije, arrancamos mirando la REL. Esta es una captura del documento. Acá se puede ver de que está establecido dentro de los materiales, de los materiales especificados en este documento, que para el reactor se utiliza tanto el Inconel X750 como el Inconel 600, pero no está contemplado el Inconel 718. Por lo cual nosotros recurrimos a la KTA 3204 del año 2015 porque en ella establecen los requerimientos lo suficientemente restrictivos para que pueda ser utilizado de buena manera en la central nuclear. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos que se establecieron en la especificación técnica? Composición química, modificamos, agregamos, básicamente acoplamos a lo que dice la REL el 718, hicimos una recomendación también de una aleación modificada del 750, que es la 752, y la del 750, que ya estaba establecida en la REL previamente. Condición superficial. Es muy importante aclarar de que estos materiales, estos componentes necesitan tener una condición superficial determinada, evitando que hayan tensiones de tracción que puedan generar problemas de corrosión bajo tensión, a su vez que no hayan concentradores de tensiones que puedan propagarse en fisuras. Se pide una microestructura con un tamaño de grano determinado. En el caso de estos materiales se recomendó un tamaño de grano ASTM número 5 o menor. Se solicitaron ensayos mecánicos para garantizar el cumplimiento de los requerimientos mecánicos solicitados por la REL. Además, nosotros establecimos los tratamientos térmicos que puedan cumplir con estos requerimientos por la REL. Se solicitan ensayos no destructivos y determinación de la ausencia de contaminación ferrítica. Bueno. Para presentar el Inconel X750, como lo dije, lo usamos, si bien está establecido en la REL este material, NASA tiene un interés de poder unificar todo al código ASME, por eso lo marcamos lo marcamos según la composición del código ASME. El código está definido en el código ASME bajo el código UNS N0 7750, en el cual esta es su composición química. Se muestra que tiene un 70% como mínimo de níquel, después tiene aleantes como el cromo y el carbono que ayudan a que tengan buena resistencia
a la corrosión, y aliantes como niobio, tantalio, titanio, aluminio ayudan a que se formen precipitados en las etapas de envejecimiento, en el tratamiento térmico, para que de esta manera pueda tener buenas propiedades mecánicas. Bueno, como lo dije en un principio, con este material lo que se va a fabricar son bulones y resortes. A su vez, Denel-EPRI menciona que han habido problemas de corrosión bajo tensión en este material en otras centrales nucleares. Esto ha desencadenado en que se hagan estudios y incorporando mejoras a esta aleación. Dentro de las mejoras que se han realizado para evitar estos problemas se encuentran mejoras en las secuencias de fabricación, en lo que son las etapas de mecanizado finales y optimización de tratamientos térmicos. También leves cambios en la composición química, y acá es donde surge la aleación 752 como una recomendación del EPRI que nosotros recomendamos a NASA, que acá lo presento. Viene en el código ASME bajo UNS N07752, donde básicamente tiene algunos elementos aleantes. Los principales cambios son algunos elementos aleantes más restrictivos con respecto al 750, ya que estos elementos aleantes van en detrimento de la resistencia a la corrosión bajo tensión del Inconel 750. Bueno, para resortes, vamos a utilizar, lo que nosotros utilizamos fue lo que estaba establecido ya en la REL, que comprende lo que está en el código ASME, que es lo que tiene la misma composición que la imagen anterior. Y acá en bulones, en la REL está establecido esta composición con estos leves cambios en lo que es manganeso, silicio y fósforo. Y bueno, nosotros decidimos continuar utilizando lo que establece la REL, ya que ha tenido una buena experiencia previa. Después, el Inconel 718. Esta aleación nosotros nos basamos en el código KTA 3204. Tiene esta composición química, tiene unas diferencias con respecto al 750, tiene un menor porcentaje de níquel, tiene un porcentaje mucho mayor en lo que es niobio, tantalio, y bueno, también tiene molibdeno. En cuestiones microestructurales es mucho más complejo, pero tiene muchas mejores propiedades en lo que es resistencia a la corrosión que en comparación del 750. A su vez, es de interés para NASA por su buena resistencia a la relajación. Por eso se incorpora para la utilización de resortes en la central Atucha, frente a dosis de 32 APP de la central Atucha, relaja entre un 15 y un 20%, mientras que en resortes de Inconel 750 esos valores van hasta entre 50 y 70%. Bueno, por si queda alguna duda, ¿qué es la relajación? Básicamente uno quiere que el resorte mantenga su constante elástica. Esto no es así, no se mantiene, por eso es que relaja, pero bueno, uno busca que la diferencia con su estado original sea menor. Bueno, en el EPRI muestran de que estos materiales han tenido fallas por fatigas en resortes. En este caso fueron simplemente por cuestiones de rozamientos entre el ensamble de los materiales. Con mejoras de diseño esto se pudo solucionar. A su vez, otro tipo de problemas que ha presentado esta aleación son fallas por corrosión bajo tensión en aguas del primario del reactor, que también se han podido solucionar y no han vuelto a aparecer en los casos que se utilice en granallado, ya que el granallado incorpora un campo de tensiones de compresión. De esta manera disminuye las tensiones de tracción, que son las necesarias para que se produzca corrosión bajo tensión, y otros cambios como laminado en caliente y en el mecanizado final. Bueno, dentro de lo que es la fabricación de bulones,
Los requerimientos que nosotros teníamos que cumplir son los que establecen en la REL, que son los que están presentados en esta tabla. Básicamente nos solicitaban una tensión de fluencia de 790 megapascales, una resistencia a la tracción de 1170 megapascales, y a su vez unos ensayos, es necesario de que estas piezas tengan un ensayo de tracción a 350 grados, y estos son, no lo mencioné, pero es a temperatura ambiente. En el ensayo a 350 grados representa una situación crítica y necesita que se cumplan mínimamente estos requerimientos, una tensión de fluencia de 700 megapascales y una resistencia a la tracción de 1050 grados, 1050 megapascales. Bueno, por lo que buscamos la bibliografía y a su vez por lo que ya estaba establecido en la REL, el tratamiento termomecánico que mejor cumple con estos requerimientos son un recocido a 980 grados durante 1 hora y un endurecimiento en 2 etapas. El primero de 730 grados durante 8 horas, se hace un enfriamiento en horno hasta 620 grados y se mantiene otras 8 horas y se enfría el aire. Uno de los cambios que nosotros incorporamos fue que la REL admitía enfriamientos en temple, digamos, en agua y en aceite, pero por recomendación del EPRI solamente dejamos como para que sea, solamente dejamos el enfriamiento del aire, porque de esta manera quedan menores tensiones residuales que puedan generar problemas de corrosión bajo tensión. Bueno, tratamientos térmicos para los resortes. Dentro de lo que es el EPRI, en la bibliografía encontramos que hay 3 tipos de tratamientos térmicos que se han utilizado en la industria nuclear. Por recomendación del fabricante, el tratamiento térmico que tiene una mayor resistencia a la relajación, que es lo que estamos buscando, es el primer tratamiento térmico, Temper 1. Y bueno, utilizamos además de que en la REL está contemplado este tratamiento térmico. Los requerimientos que tienen que cumplir, según la REL también, en los alambres para los resortes, son una tensión de fluencia de 880 megapascales, una resistencia a la tracción de 1140 a temperatura ambiente, y 1050 grados y 1050 megapascales a 350 grados, había un error. Bueno, con estos requerimientos, estos son los requerimientos que tenía la REL para el Inconel 750. ¿Qué pasa? El Inconel 718, los resortes iban a cumplir los mismos, la misma función que los resortes del X750. Entonces nosotros tomamos como requerimientos para exigirle al 718 los mismos, pero estos exceden, así que en cualquiera de los tratamientos térmicos cumplen con estas condiciones. Bueno, por el fabricante, el tratamiento térmico que mejor cumple del 718 con buena resistencia a la relajación es el tratamiento térmico que se presenta acá. Bueno, un recocido de solubilización a 982 grados durante 1 hora. Luego esto se hace un 15% de reducción de área por deformación en frío. Acá se enrollan los resortes. Luego de esto viene un endurecimiento por precipitación en 2 etapas. Primero a 718 grados durante 8 horas. Se enfría en horno hasta 621 grados, se mantiene en otras 8 horas y se enfría el aire. Este es el del 718. Bueno, el del 750, que era el Temper 1, que les había mencionado, consiste en un recocido de solubilización a 1150 grados durante 15 minutos, con un 15% de reducción de área por deformación en frío. Se hace el enrollado del resorte y después se hace un endurecimiento por precipitación a 730 grados durante 16 horas y se enfría el aire. Bueno, conclusiones de este trabajo. Se pudo redactar la especificación técnica con los requerimientos de las aleaciones de Inconel 718 y X750.
Se recomendó la implementación de la aleación 752 por tener una ventaja sobre el 750 frente a la corrosión bajo tensión, pero por una cuestión de falta de tiempos y de que las centrales atuchas no tienen experiencia con el 752, no se incorporó en esta ocasión. Además, NASA nos informó de que en la ubicación que van a tener estas piezas dentro del reactor, el principal problema no son problemas de corrosión bajo tensión, así que otro punto para no incorporarlas. Pero probablemente lo tomen como una alternativa para en un futuro. Bueno, la segunda parte de mi trabajo consistió en realizar inspecciones de fabricación, soldaduras y revisión de documentación y registros. Las inspecciones de fabricación consisten en realizar un relevamiento del estado de los componentes, son necesarias para poder hacer un seguimiento y verificación de los cumplimientos de las especificaciones de los procesos de fabricación. Lo que incluye realizar inspecciones implica la revisión de documentación previa a lo que es la compra de materiales y procesos de fabricación, después desde la recepción de los materiales, los procesos de fabricación intermedios, todas las etapas, y revisión del registro de fabricación, que en estos registros se plasman todas las etapas de fabricación, si hubieron piezas rechazadas, si hubieron reparaciones, qué ensayos se hicieron, todo eso se plasma en estos registros. Nosotros tuvimos que revisarlos. El GIMSE trabaja con un sistema de control de calidad, así que pude aplicar también eso en todo lo que es cuestión de documentación. Bueno, documentación utilizada durante las inspecciones. En primer lugar, cuando uno hace inspección de soldadura en el lugar donde se está soldando, se requiere que hayan tres documentos. Estos son especificación del procedimiento de soldadura en la WPS, que básicamente en esta se indican el tipo de junta y el diseño para que se haga una soldadura correctamente. El registro de calificación del procedimiento, PQR, en este se establecen los parámetros de las soldaduras para que la soldadura pueda tener las propiedades mecánicas requeridas, y la calificación de la habilidad del soldador, WPQ, que en esta se establece, es como la habilitación del soldador que demuestra que el soldador puede hacer uniones sanas. Bueno, dentro de lo que es inspecciones de fabricación, hay otro tipo de documentación donde, por ejemplo, acá puse algunos, criterios de granallados, criterios de diseños, patrones de rayas de tubos, criterios de rugosidad, documentación de control de dimensionales, entre otros. Bueno, durante las inspecciones nosotros solicitamos esta documentación, se controla el cumplimiento y se reporta en caso de que hayan desviamientos de los requerimientos. Las inspecciones para NASA las realizamos en CONUAR. CONUAR fabrica, cuando fui a hacer las inspecciones estaban fabricando los tubos guías para la central atucha. Este es un esquema del tubo guía. Este es el tubo guía, este es el Applewhite, este es otro componente que también estaban fabricando y hicimos inspecciones. Básicamente esto tiene dos funciones: proporcionar un camino para las barras de control y a su vez la protección de las barras de control y su sistema de transmisión durante el reabastecimiento del combustible. Bueno, estas son las fotos de las inspecciones. En este caso acá está el Applewhite. Cuando fuimos estaban realizando mediciones dimensionales internas. Nosotros tuvimos que, aparte de lo que es la revisión de la documentación de su proceso de fabricación, constatar de que estas mediciones sean las adecuadas con lo que exigen en los planos. También dentro de estos son los tubos guías. Nosotros realizamos inspecciones visuales, encontramos defectos de las etapas de laminación, algún que otro golpe que necesitan ser reparados. También hicimos el control de los parámetros de las soldaduras de las uniones de los sujetadores. En este caso de estos tubos guías tuvieron un problema. Si acá pueden ver, tienen unas perforaciones
Adentro de estos van otros tubos guías, otros tubos que tienen que estar acoplados, y estas perforaciones no coincidían. Entonces, nada, es un problema que tuvimos que informar. Inspecciones para el CAREM 25. Bueno, dentro de estas, en el CAREM se realizan inspecciones de soldadura y de fabricación de componentes. En el CAREM están fabricando troncocónicas, que son penetraciones troncocónicas, están fabricando 4. En ellas se realizaban trabajos de amolado y soldadura. Estas tienen una función de seguridad en el reactor en una segunda instancia. En caso de sobrecalentamiento, tienen intercambiadores de calor para generar el enfriamiento necesario. Y durante las inspecciones pueden surgir diferentes consultas a problemas que hayan en el lugar. Por ejemplo, en este caso, estas son placas de anclaje que están soldadas al módulo 10 del liner. Tuvieron un problema con cuestiones de curvatura, no tiene la suavidad necesaria, entonces esto tienen que reparar. Otro tipo de problemas que pueden surgir, por ejemplo, es dificultad para realizar ensayos no destructivos debido a la geometría de los componentes. Eso también fue una consulta. Bueno, durante las inspecciones de soldadura, lo que uno controla son los parámetros de la soldadura, lo que sería el amperaje, el voltaje, la temperatura de los electrodos, porque los electrodos se conservan en termos a temperatura para evitar que tengan humedad. También se toma la temperatura de precalentamiento de las soldaduras. Se calcula la velocidad, se toma la velocidad de la soldadura, y con esto después se calcula el calor aportado. Bueno, dentro del predio, ellos también trabajan con aceros inoxidables en piletas, aparte de lo que es inspecciones de soldaduras en este sector. Hay que controlar de que no haya contaminación con materiales de aceros al carbono para evitar problemas de corrosión. Bueno, acá les dejo un ejemplo después de una inspección de soldadura. Uno tiene que confeccionar los requerimientos generales de control de soldadura. En ella se especifican de que todo se cumple de acuerdo a lo que indica en la WPS. Bueno, conclusiones de este trabajo. Se brindaron respuestas ingenieriles a las consultas referentes a la industria nuclear. Dentro de esto también se elaboró búsqueda bibliográfica de lo que es las aleaciones de Inconel y de lo que fue los aceros inoxidables austeníticos. Realicé inspección en fabricación y soldadura, incorporando conocimientos básicos de los procedimientos de inspección, revisión de registros y documentación. Y puedo reforzar y aplicar conceptos aprendidos durante la carrera, revalorizando de esta manera la formación obtenida. Agradecimientos al Instituto Sábato por la formación brindada, a CONEA por la oportunidad de tener una beca durante estos 4 años de carrera, a la UTN Facultad Regional Buenos Aires Extensión Áulica Bariloche por sembrar en mí el querer saber más, a Rodrigo Tahuada por la oportunidad de trabajar en el GIMSE y por toda su colaboración en este trabajo, a los profesores que me han transmitido la motivación por esta hermosa carrera, a mis directores de pasantía, Simón Claramonte, Florencio Malamud y Hernández Bobodas por sus enseñanzas y buena predisposición, a mis compañeros, en especial a Mati, Juan y Niro por todo lo compartido juntos, a Teresa y Federico por abrirme las puertas de su hogar durante mis primeros 2 años en Buenos Aires. La verdad es que sin ellos no sé qué hubiera sido. A Xavier por ser un muy buen compañero y a su familia por estar. A mis amigas Mika, Ro, Mechi y Jessie que siempre estuvieron a pesar de la distancia. A mi familia, a mi hermana Ori, a mis abuelas, mis tíos y sobre todo a mis padres que han dado su vida por darnos la mejor educación y apoyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Micaela. Y ahora vamos a invitar al ingeniero Matías Tarco para que haga las preguntas que considere oportunas. Adelante. Gracias, Liliana.
Bueno, antes que nada, la verdad, un muy lindo trabajo. Sé que te quemaste los ojos leyendo bastante cosas. Creo que, como lo que dijiste a lo último, esto de que hiciste una tesis que te permitió integrar varias cosas de lo que viste en la carrera, así que, y por lo que veo fue así que quédate contenta, está bueno. Hay cosas que encontré, por ejemplo, en la tesis, que te quería consultar, que bueno, algunas por cuestión de tiempo no pudiste mostrar acá en la presentación. Con el tema, por ejemplo, de la especificación, o mejor dicho, el asesoramiento que hicieron con el tema de la ferrita delta en las válvulas de inoxidables. Por lo que entendí, o sea, son, digamos, un tapiado en inoxidable, ¿no? O sea, la pieza puede ser acero de carbono, eso entendí bien el material C, por lo que Perdón, con, Mati, no te escucho bien. ahí sí, ¿verdad? Mati. Perdí la conexión. Sí, se te escucha un poco como... Sí, se me corta la conexión. Ahí voy a ver ahí. Como cortado. Ahora sí se escucha. ¿Se me escucha bien ahora? ¿De vuelta? Sí, ahora sí. Bien. O sea, mi pregunta era si el tema de las válvulas inoxidables, o sea, era un recubrimiento en la ISI 347, el material base, ¿cuál era? ¿Un acero al carbono? Eso no entendí. Por lo que yo tengo entendido, era todo acero inoxidable austenítico. O sea que, digamos, eran soldaduras de 347 con 347 para confeccionar la válvula, digamos. Sí. Sí. Ok. Y ahí te voy a preguntar porque, si bien, digamos, está bien, en principio, esto de respetar, digamos, los requerimientos, lo que establece las recomendaciones de la MELET y demás, digamos, dado que ya se sabía que había una no conformidad, no sé si llegaste a ver, o sea, hay una posibilidad que uno de ferrita delta, ¿sí? Perdón, Mati, no te escuché la pregunta. No, de que a pesar de que vos tengas 2, 1 o incluso en algunos casos 0% de ferrita delta a bajas temperaturas, ¿sí? El tipo de solidificación puede ser ferrítica, ¿sí? Eso se presenta, hay algunos casos, ¿sí? Porque lo que tiene que ver con la presencia de ferrita delta a baja temperatura no es linealmente con la posibilidad de que ocurra la solidificación mediante, o sea, que solidifique primero ferrita, ¿sí? De hecho, hay algunos estudios, algunos trabajos que te dicen, bueno, si está bien, vos tenés una ferrita delta baja, no obstante, por la cantidad de cromo y níquel equivalente, podría llegar a darse modo que solidifique de dentro solidificación, sí. FA. F o FA, exacto. Sí, FA o No sé si eso lo vieron. Sí, dentro de lo que está en la tesis escrita, de hecho, el gráfico que compartí contempla, para empezar yo menciono lo que es teoría, estos modos de solidificación, AF y FA, pero debido a que estos materiales tienen que cumplir los requerimientos de la REL, básicamente ese fue el punto fuerte para rechazar estos componentes, digamos. Consideramos que las metalografías que realizaron no son suficientes para garantizar de que todas las piezas no haya alguna microfisura. Hola, Mati, estás muteado. Se me corta mucho, se me empezó a cortar mucho el internet. Perdí la conexión. ¿No querés probar usando teléfono? ¿Podés? Ahí está, ahí, a ver. Sí, voy a probar eso. ¿Querés que apaguemos las cámaras por ahí mejor o no?
ahí como que se activó un poquito de vuelta. Para que, dame un segundito, voy a conectar a través del celular. Mientras tanto, mientras conecto, te hago la pregunta. Mientras vos haces eso, que yo quiero hacerle una pregunta a Micaela. Que nos cuente esa documentación EPRI, dijiste, exactamente en qué consiste. ¿Nos podés contar un poquito? Me interesaría saber cómo está organizado eso. Bueno, EPRI es una empresa que ahora no recuerdo bien las siglas, el significado, pero bueno, elabora documentación. Dentro de esas hay como un Methane Handbook para plantas de reactores nucleares. La que yo usé es una del año 2015, donde establecen requerimientos, en realidad establecen, muestran estudios que se presentaron, que se realizaron en las aleaciones, en estas aleaciones de 718 y 750, y también hay otras aleaciones. Cuenta experiencia previa que han tenido otras centrales nucleares del mundo. Cuenta cómo han solucionado diferentes problemas que se han presentado, a su vez listan diferentes tratamientos térmicos que estas aleaciones han tenido y que algunos de esos tratamientos térmicos se usan, otros son los que se usaban antes y que se han cambiado porque han generado problemas. Bueno, básicamente es un poco así, digamos, a diferencia de los códigos que simplemente te dice esto es así porque sí, en el EPRI te cuenta un poco más de los porqués. ¿Vos sabés si funciona como un consorcio donde las distintas centrales van sumando su experiencia y ellos es como una recopilación de la información? Sí, es una recopilación de la experiencia de todas las centrales nucleares. No sé si del mundo, creo que sí. Una de las cosas que tiene, ponele, es que trabajan con las recomendaciones, ponele que habla de Inconel 750 o 718, son bajo especificaciones del código ASME. Por ejemplo, si hay materiales que están bajo el código de normas DIN, no aparecen en el... y que no estén contempladas en el código ASME, no se presentan en el EPRI. Bien. Bueno, veamos a ver si Matías ha podido solucionar un poco su problema. ¿Estás ahí? Se está instalando el Meet en el celular porque no lo tenía instalado, pero bueno, aprovecho que por el momento tengo un momento de gracia de buena conexión. Te iba a hacer una pregunta porque no lo encontré en tu tesis escrita. En lo que son las recomendaciones, la especificación para el transporte y embalaje, ¿sí? De componente clase 1, ¿eso va referencia? ¿Qué tomaste? O sea, ¿qué tomaron como referencia? Porque no vi que no encontré cuál era la referencia que utilizaste, o digamos tu fuente. Nosotros utilizamos información que está proporcionada en la REL en diferentes documentaciones dentro de la REL para realizar eso. Ah, ok, o sea, digamos, tomaron parte de la documentación que tenía NASA y la rearmaron para componente clase 1. Sí. Ok. ¿Del código ASME? O sea, o la red ya tenía cosas que estaban basadas en código ASME. Lo que yo busqué del código ASME no encontré, entonces no utilizamos cosas del código ASME. Okay. Sí, es verdad, porque yo busqué en el ASME y no... Como que era muy ambiguo, por eso como recabaste mucha más información ahí, digo, no sabía dónde lo había encontrado, está bien. Después hay cuestiones, digamos, creo de traducción. En algún momento vos indicás, por ejemplo, para lo que son, creo que los inconeles, una terminación final de pulido, y creo que la terminación venía de burnish, y que hacía referencia a bruñido, ¿sí? Que eso es un proceso distinto, ¿sí? Pero bueno, hay cositas así, pero creo que son cuestiones de traducción. Después, bueno, cuestiones de los que son los registros, ¿no? En los inconeles. Mencionás, por ejemplo, en el caso de los resortes, que se tiene que registrar el proceso de compresión.
Sí. ¿Sí? ¿Qué tipo de información se registraría ahí? O sea, como no lo indicas, no sabía qué es lo que se está pidiendo. Esto lo sacamos del requerimiento de la red, básicamente. Se registra la carga de los resortes, por lo que entendí. En ese punto, digamos, no hicimos modificaciones, queda tal cual lo que aparece en la red. Ok. No. No, está bien. Después hay muchos, te diría tal vez en la tesis errores de traducción, ¿sí? Y algunas cositas de tipeo, ¿sí? Pero eso tal vez te lo paso, digamos, con el informe escrito, ¿sí? Porque acá no asumo mucho que lo pase. Bueno. Lo que sí, a ver si puedo llegar a compartir algo, si me permite, Liliana. Sí, por supuesto. Bien, comparto esto que... acá está. Avísame cuando se pueda ver. Listo, ya lo vemos. Perfecto. Sí. Bien, esto es lo que te decía en cuanto a lo de la ferrita. Vos tenés, por ejemplo, modos de solidificación completamente austeníticos después ferríticos. Bueno, esto vos ya lo estudiaste, ya lo indicaste. Y en principio el rango de composición del 347 quedaría dentro de el rango rojo, ¿sí? Eso a rangos generales, ¿no? En lo que es cromo equivalente y níquel equivalente. Lo que, por ejemplo, lo que vos tenés como para asegurarte de que no se produzca la fisuración en caliente sería entrar dentro de los rangos de que son Fa y F, ¿sí? O sea, solidificación ferrítica y después austenítica o ferrítica enteramente, ¿sí? O sea, se podría en primera medida tal vez ajustar, ¿sí? al rango de una manera requerido. No sé si pensaron en algún momento hacer eso, o sea, pedirle o sea, que cumpla con un rango de composición química un poco más estrecho. Porque igualmente por lo que veo es como que el fabricante no está abierto a modificar mucho, ¿no? Sí. Es como que... No solicitamos un análisis de composición química. Básicamente solamente hubo las metalografías y con eso salió la consulta, digamos. O sea, nosotros recibimos sí. en dos fueron un intercambio de mails y en uno de esos mails nos mandan que las metalografías como diciendo, miren, tenemos esto. No solicitamos un análisis de composición química. Ah, está bien. O sea, digamos, el trato fue más ustedes como asesores de NASA, sí, con la información que NASA les suministró, claro, más que un... Ah, ok, entiendo. Está bien. Lo demás, como te digo, son cosas que después te lo paso ahí por la tesis con sus correcciones, pero son cosas pequeñas. La verdad es un trabajo que me gustó, o sea, hicieron bastante cosas. Ahí Rodrigo está pidiendo comentar algo. Sí, cuando termines vemos. No, la verdad te felicito, o sea, es un trabajo lindo. Muchas gracias, Mati. Mica, supongo que te debe haber dado cierto trabajo realizar este trabajo, adaptarte a este trabajo, ¿no? Porque tiene características muy distintas a todo lo realizado. Sí. No sé sí, la verdad. ¿Qué es lo que más dificultad te dio y qué es lo que más disfrutaste, si disfrutaste algo del trabajo? Sí, dificultad tuvimos con el tema de la pandemia. El número de inspecciones fue reducido, pero disfruté mucho haciendo las inspecciones que hice.
Siento que, no sé, el primer contacto ese con la industria que nunca tuve, no sé, me gustó mucho con los procesos de fabricación. Otra, no sé, dificultad por ahí es la adaptación a la utilización de los códigos ASME, que son medio engorrosos de leer o de entenderlos, digamos, también, ¿no? Y bueno, eso sí, disfruté, siento que reforcé conceptos, la parte de las aleaciones de níquel. Nosotros en la carrera prácticamente no vimos nada, más que comentarios sueltos. Nada, siento que también aprendí de esos materiales, digamos, y esas aleaciones. Está claro que uno en la carrera no puede aprender todo. Sí, no, esto está más que claro, pero nada, como un comentario de que reforcé conceptos de materiales metálicos. Es aprender cómo las herramientas para después entender lo que uno lee, Sí. para poder analizarlo y evaluarlo. Pero sí me interesaba porque es un trabajo muy distinto. No sé cómo tuviste que ir a las centrales. Fui a Conuar. Bien. No, para saber cómo te habían recibido como mujer. No hubo problemas, me recibieron muy bien, el trato fue muy bueno. Sí, todo excelente. Entonces, no sé, Rodrigo, si querías hacer alguna acotación. Y más que nada comentarle a Mati la situación. Él conoce un poco el contexto de lo que es trabajar a veces con NASA. Y la respuesta fue, o sea, el pedido fue de un día para el otro, el tema de aprobar las válvulas. Entonces, en realidad, la decisión la tomamos nosotros, buscando que justamente Mica hiciese el análisis, digamos, tesudo del tema. Entonces, ¿por qué lo estábamos rechazando? ¿Sí? Porque para poder dar una justificación, no solamente por no cumplirse con ciertos requerimientos. Entonces, la realidad es que las válvulas ya estaban en NASA, básicamente. Entonces, era un tema de qué hacíamos nosotros. O sea, desde mi punto de vista era más, como se dice, difícil decir, bueno, che, ¿qué hacemos? ¿Las aceptamos o no las aceptamos? O sea, posiblemente no pase nada, por lo cual lo estuvimos charlando, posiblemente la falla no ocurra, pero quedaba después en nuestra conciencia saber de que habíamos aceptado un lote que no tenía cumplimiento de un requerimiento específico de la normativa de la tucha. Entonces, como que en principio nosotros sugerimos el rechazo. Ahora, nunca nos pusimos después a evaluar si después con alguna modificación, sugerir al fabricante alguna modificación o alguna verificación por parte de decir, bueno, a partir de la composición química. O sea, me pareció muy bueno lo que mostraste, porque también demuestra esta vuelta de tuerca, digamos, que queremos hacer también con los trabajos en el grupo, que no solamente, o sea, aplicar todo lo que sabemos, o sea, como dijo Liliana, todo lo que se fue aprendiendo a lo largo de la carrera, y buscarle esta vuelta, esta respuesta ingenieril a algo tan sencillo como una pregunta si acepto o no acepto un lote de válvulas, digamos. Buscarle esa vuelta, esa justificación por medio de los conocimientos que tenemos. O sea, me pareció muy bueno lo que aportaste. Sí. Ahora entiendo, está bien. Me surge una pregunta de ignorancia para Micaela. Las recomendaciones, los requisitos que tienen que cumplir, las especificaciones que tienen que cumplir los materiales, por ejemplo, en este caso, ¿hay distintos niveles? O sea, prioritarias, otras que no son... No, el mismo nivel. Todas tienen el mismo, o sea, todo lo que nosotros ponemos en los requisitos, en la especificación técnica, se tienen que cumplir todos. O sea, uno podría agregar más o menos cosas a la especificación si uno quisiera, no sé, y garantizar otro tipo de requerimientos, pero nosotros cubrimos algunos, lo que recomendaba la KTA, los que pedía REL, y bueno, no hicimos incorporación de más allá de eso, digamos. Bueno, ¿puedo ¿sí? hacer dos consultitas nomás últimas? Una, ¿estuviste trabajando con el código ASME, o sea, desde tu casa, todo este tiempo, digamos? Sí. O sea, haciendo
Bueno, bien, te felicito. El código M realmente es muy difícil. Y después, segundo, digamos, como para también enseñanza a tus compañeros que están escuchando, creo que vos habrás entendido muy bien la diferencia, por ejemplo, de lo que son requisitos, lo que son recomendaciones, requerimientos, ¿sí? Y que un poco con lo que estabas preguntando vos recién, Liliana. O sea, esto, ¿no? De que cuando está como requerimiento es un debe. Si no está mal, está mal, digamos. Tiene que estar y entonces creo que eso es una de las cosas también muy interesantes de aprender. Así que nada, es eso. ¿Por qué lo decís, Mati? ¿Por un tratamiento térmico o por otra cosa? No lo digo nada especial, ¿por qué? No, me refería a los tubos de Inconel que fuimos a ver, los tratamientos térmicos. Ah, no, eso es una historia larga. No por eso, no hacía referencia a eso. Por eso digo, es largo. Es largo, no. Bueno, ahora, ya que es la última presentación de esta tanda de 6, y hay estudiantes del próximos a recibirse, la camada que sigue, les ofrezco si alguno quiere hacer una pregunta a Micaela. No tengan miedo de preguntar porque no es que la ponen en un aprieto a Micaela, seguramente Micaela va a poder responder porque sabe mucho más que ustedes sobre el tema. Bueno, si no hay nadie que se atreva o no les ha surgido ninguna pregunta, vamos a felicitar a Micaela. Muchas felicitaciones. Ay, muchas gracias. Felicitaciones, Mica. Y ahora no sé qué. Ay. Por favor. Bueno, han puesto los cartelitos, muy bien. Porque ella les puso cartelitos a los compañeros, ahora le tocaba que le pusieran. Bueno, muy bien, entonces me despido de ustedes, me quedo con el Matías Arco para elaborar el acta y nos veremos más adelante con el resto de las presentaciones de la que tenemos. Hasta pronto, chicos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta pronto. Felicitaciones. Hasta luego. Buen fin. Gracias.